Te ayudaría a imaginar el contexto en el que se desarrolló esta terrorífica historia si te describo el lugar. Un pueblo del norte, con pequeñas casas y sin carreteras, ni siquiera aparecía en los mapas. En dicho lugar, hace muchísimos años, no había transporte público. Para los residentes del lugar, no era común ser propietario de algún vehículo. Si no tenías caballo y querías ir al pueblo vecino, tendrías que irte caminando desde temprano, ayudándote de la luz del sol. Y ser cuidadoso, ya que no había caminos propiamente trazados, solo veredas que se hacen con el andar de las personas y que el viento borra. En tu andar te toparías con coyotes, víboras, arañas, insectos o cualquier otra cosa que escape de la comprensión humana. Imagina que encontrarte entre dos pueblos al caer la noche equivale a caminar con los ojos cerrados. En ese momento de oscuridad, las veredas desaparecen. Si eres precavido, probablemente llevas una antorcha o una lámpara de aceite. Pero, ¿qué pasa si se apaga tu única fuente de luz? Tu camino se puede convertir, en cualquier momento, en la peor pesadilla que hayas tenido. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Vinieron por nosotros. Era esa época en que las leyendas que conocemos comenzaron a nacer para después pasarse de boca en boca. Este probablemente sería el primer avistamiento de eso que habría de aterrorizar a los poblados de ese estado en el norte. Don Porfirio se enteró del fallecimiento de su compadre a mediodía. Él había perdido la vida en la madrugada, pero la noticia no llegó de inmediato. Cuando se lo contaron, sintió un profundo vacío en el estómago, una sensación horrible que lo habría de acompañar hasta el último día de su vida. Regresó a casa corriendo y le avisó a su esposa que vistiera a las niñas, que se iban inmediatamente a casa de su compadre. Minutos antes de las 4, estas 4 personas salieron de casa, en dirección al otro pueblo, donde ya estaban preparando a don Ignacio para velarlo. Don Porfirio conocía más o menos el camino. Eran 4 horas a pie. Nunca tomaban el más corto, siempre tomaban el más seguro. Poco antes de llegar a su destino, el sol desapareció en el horizonte y la poca luz que aún quedaba en el cielo los ayudó a llegar a tiempo al velorio. Las niñas ya venían arrastrando los pies, estaban muy cansadas y tan pronto entraron a la casa del difunto, se quedaron dormidas en las sillas. Ahí, don Porfirio pudo ver muchas caras conocidas, amigos de la juventud que se reunían por última vez para despedirse de Ignacio. En una mesa, en la esquina, había bastantes botellas de alcohol que los familiares del muerto habían dispuesto para ahogar las penas, el dolor, el duelo. Don Porfirio se sirvió el primer trago a las 8 de la noche y no soltó la botella hasta que se la terminó. Las personas que empezaron a llegar después de la medianoche eran desconocidas para todos. Porfirio se atrevió a preguntarles quién los había invitado. Eran 12 mujeres y un hombre. Ninguno de ellos respondió la pregunta y todos tomaron asiento. Don Porfirio, envalentonado por el alcohol, confrontó al misterioso hombre que había llegado con ellas. Levantó la voz e hizo horribles ademanes. Su esposa Marcela se sintió avergonzada por la escena que estaba dando el señor. Simultáneamente, la viuda se acercó a pedirle que se retirara, que no le provocara humillación y dolor a la familia del difunto. Sin otra alternativa, se echaron a las niñas a los hombros y los 4 salieron a las 2 de la mañana de la casa. Ante ellos tenían la oscura y vasta llanura. El amanecer se veía lejano,
pero con las niñas a cuestas, seguro les sorprendería la mañana a medio camino. Emprendieron de nuevo el viaje de regreso. Porfirio iba adelante, con una antorcha en la mano y su hija de 8 años en el otro brazo. Se adentraron en la vegetación, ya que los senderos no se veían por ningún lado. La madrugada estaba tranquila, sin viento. Solo se podía escuchar el ruido de los insectos y los animales nocturnos. Era casi imposible perderse. Un árbol grande a la derecha, un cerro a la izquierda. El camino de regreso estaba bien grabado en la memoria del hombre. En cierto punto del recorrido, el tranquilo ambiente que rodeaba a esta familia se transformó. La tierra comenzó a exhalar un vapor helado. Se detuvieron un momento a descansar en una piedra. Bajaron a las niñas y las recostaron en un tronco. Las trataron de despertar para que caminaran, pero estaban muy dormidas y casi ni reaccionaron. Después de un rato, el hombre tomó nuevamente la antorcha que había clavado en la tierra y con la niña al hombro se dispuso a emprender el camino. Pero súbitamente la antorcha se apagó y todo quedó en absoluta oscuridad. Porfirio intentó volver a encenderla, pero fue imposible. Simplemente ya no prendía. Entre ellos empezaron a discutir, buscando una solución. Querían salir de esa trampa de oscuridad. El hombre sugirió seguir caminando, pero sería muy peligroso no poder mirar hacia dónde caminaba. De pronto, Marcela vio a un hombre parado tras de su esposo. Ella no se pudo contener y dio un grito de horror. Era un ser muy alto, completamente cubierto de negro. Porfirio no se movió ni un poco. El hombre que tenía tras de él lo estaba agarrando fuertemente del brazo izquierdo, que era con el que cargaba a su hija. Pasaron unos cuantos segundos que parecieron minutos, sin que ninguno de ellos dos entendiera lo que estaba sucediendo. Entonces el hombre se acercó al oído de Porfirio y le dijo: «Vas por buen camino», y lo jaló para que siguieran caminando. Ambos iban aterrorizados, sudando frío, espantados. Ella quería llorar. Porfirio seguía sintiendo que el hombre de negro aún lo estaba apretando fuerte del brazo. Pero cuando miró a su izquierda, no vio a nadie a su lado. Entonces se detuvo y volteó a ver a su esposa, que era ahora a quien venían jalando del brazo. La mirada de Porfirio se cruzó con la del hombre de negro. Al instante, este le transmitió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal y llegó hasta su cuello. El hombre solo le repitió lo que había dicho atrás: «Vas por buen camino, sigue caminando». Cuando hablaba, se oía su voz venir de todos lados. Porfirio no apartó la mirada de la cara del hombre y descubrió que este era el mismo que había confrontado en el velorio. Solamente que ahora se veía más grande y más imponente. Su rostro pálido y alargado tenía una expresión de malicia. Imagina a una persona muerta, sonriendo. La pausa que hizo la familia solo duró un poco. Ambos, tomados de la mano del miedo, siguieron caminando. El hombre de negro de pronto aparecía al frente del camino. En un abrir y cerrar de ojos, se iba hasta atrás. En otras palabras, los iba arreando. Porfirio y su esposa pronto notaron que ya llevaban más de 6 horas caminando. Si salieron a las 2 de la mañana, lo más lógico es que ya estuviera el sol más arriba del horizonte. Sin embargo, todo era oscuridad aún. Así siguieron caminando a lo largo de lo que ellos calculan fueron 10 horas. Porfirio ya no reconocía el camino. No estaban los cerros, los árboles grandes, ni nada que lo guiara. De vez en cuando, el hombre que los traía jalando
les decía que iban bien, que siguieran caminando. A las 2 de la tarde, uno de los hombres que vivía en el pueblo de Porfirio y que también había ido al velorio, regresó caminando por el sendero que conecta ambos pueblos. Se llevó la sorpresa de encontrar, parado cerca de una enorme roca y un tronco, a Porfirio y a su esposa, de pie, con los ojos abiertos, pero estáticos y sumidos en un trance. No se movían, parecían estatuas, casi ni respiraban. Las niñas estaban tiradas en el suelo, también con los ojos abiertos. Lo más probable es que estuvieran durmiendo. Sus caras mostraban sufrimiento en el sueño. Este joven se paró frente a ellos y al no verlos reaccionar, los sacudió. Entonces, como si estuvieran despertando de un profundo sueño, poco a poco se empezaron a incorporar. Tenían el rostro y las manos coloradas, quemadas por el sol que los había bañado de luz todo el día. El hombre de negro no se veía por ningún lado. Pensaron que todo había sido un sueño y emprendieron nuevamente el camino. Faltaba muy poco para llegar al pueblo, y mientras le iban contando al joven todo lo que habían visto en el camino. De pronto, vieron que el sendero estaba bloqueado por un enorme bulto negro. Una vaca tirada en medio de la vereda, pensó la mujer, pero era más que eso. Al acercarse, notaron que era una persona. Lo rodearon, sin dejarlo de ver. Era el espantoso hombre que se habían encontrado en el camino, con el rostro pálido y totalmente vestido de negro. Se veía tal y como cuando los había sorprendido en la oscuridad, solamente que ahora sí parecía estar muerto. Estaba totalmente inmóvil, expelía un asqueroso olor. Las moscas se le paraban en la piel y revoloteaban a su alrededor. Caminaron más rápido para evitar que las niñas se asustaran y también para huir del fétido vapor que exhalaba el cuerpo. Lo dejaron atrás con paso veloz y unos cuantos metros después escucharon una terrible y macabra risa a sus espaldas. Solo Porfirio lo volteó a ver. En su cara ahora se dibujaba una sonrisa siniestra y aterradora. Llegaron al pueblo muy asustados. Se resguardaron en casa y Marcela se tiró de rodillas ante una virgen en un pequeño altar. Rezaba y lloraba, mientras su esposo se fue a encerrar a su cuarto a seguir tomando. A medianoche, él ya se había desmayado de borracho. Estaba solo en la cama. Su esposa se había ido a dormir con las niñas a otro cuarto. Él despertó porque sintió incomodidad e intranquilidad. La cabeza le daba vueltas. Despacio, abrió los ojos. Vio que alrededor de su cama había varias mujeres. Lo rodeaban. Él se encontraba en el centro. Al principio pensó que seguía dormido, atrapado en una tenebrosa pesadilla, de la cual quería despertar. Abrió los ojos desmesuradamente cuando vio que estas personas comenzaban a acercarse a él. Porfirio no podía moverse. Observaba con horror lo que sucedía frente a él, sin siquiera poder levantarse y huir, mucho menos defenderse. No tardó mucho en descubrir que eran las mismas mujeres desconocidas que habían llegado al velorio de su compadre. Estaban vestidas de negro, con delgados velos que cubrían levemente sus rostros. Los ojos de todas resplandecían, como encendidos por un fuego interior. El señor volteó hacia arriba y en el techo vio que una de ellas estaba extendida, justo encima de él. Se acercaban lentamente, como si flotaran. El ambiente en el interior del cuarto al principio era cálido por el abrasante sol de la tarde, pero súbitamente se enfrió, y las paredes, los marcos de madera, los vidrios y la puerta empezaron a rechinar, se retorcían.
Una gélida corriente de aire entró a la habitación y lo que él tenía ante sus ojos se convirtió en una horrible y espantosa escena. Cuando todas estuvieron tan cerca que tocaban con los pies los bordes de la cama, comenzaron a trepar y a subirse a su estera. La mujer que estaba en el techo comenzó a descender. Ella bajó hasta que quedó a centímetros por encima de la cara de Porfirio. Las demás murmuraban cosas que él no podía entender. Decían lo que le iban a hacer y por qué se lo iban a hacer. Una de ellas le apretó la pierna, otra se prendió fuertemente de su brazo izquierdo. Él sentía que su espalda se empezaba a empapar de sudor. Por dentro quería gritar, moverse, levantarse, pero una fuerza invisible lo mantenía inmóvil, mirando directamente a los ojos a la mujer que tenía encima. Los murmullos se convirtieron en gritos que se confundían con risas. De pronto, algo en la esquina comenzó a arder. Era una de ellas. Después, otra de las mujeres se prendió en llamas, y la habitación se iluminó repentinamente por el fuego que desprendían los cuerpos. Una a una empezaron a consumirse. Porfirio veía con horror que las paredes de su casa estaban cubiertas de cortinas de fuego que subían hasta el techo. En la puerta estaba Marcela, con un amuleto en las manos. Se acercó con miedo a la cama, y así se empezaron a ir una a una las mujeres que torturaban a su esposo. La última en salir por la ventana como una luminosa bola de fuego fue la que estaba flotando encima de Porfirio. Antes de irse, se abalanzó sobre él y le mordió la cara. El tibio chorro de sangre que empezó a brotar de su rostro lo hizo reaccionar y levantarse. Las paredes estaban tiznadas de negro, así como el techo. Se puso de pie y ayudó a Marcela a pararse, ya que la desesperación y el miedo le habían hecho caer de rodillas al piso. La esposa le puso entonces un trapo a Porfirio en la cara para parar un poco la hemorragia. Eran las 3 de la mañana y el pueblo dormía pacíficamente. Salieron de casa y fueron a visitar a un curandero. Tocaron la puerta frenéticamente para despertar a la única persona que podría realizarle una curación. Luego de unos segundos, salió un hombre, cubierto con una túnica y con un misterioso porte. Parecía que ya los estaba esperando, pues al interior estaba dispuesta una cama con hierbas, veladoras pintadas de negro encendidas a su alrededor, y una espesa neblina con un penetrante olor salía de la cocina. Le pidieron que se recostara. Entonces el hombre le puso en el rostro un trapo húmedo y un pestilente emplasto. La cara le ardió dolorosamente, pero también todas las partes de donde lo habían agarrado las mujeres. Tenía por todo el cuerpo enormes moretones, y en la pierna un profundo rasguño que dejaba ver la piel viva y palpitante. Extrañamente, esa herida no sangraba. El curandero le dijo que no podía hacer nada por él, porque la persona que le había causado las heridas ya estaba muerta. La habían matado junto con otro grupo de mujeres en el pueblo vecino. Violentamente las lanzaron al fuego al sospechar que eran brujas. Su odio y su resentimiento eran tan fuertes que ya habían cobrado la vida de varios en el pueblo donde vivió el compadre Ignacio. Tendrían que tomar medidas más fuertes para deshacerse del acoso de las brujas. Lo que nadie sabía en ese momento, en casa del curandero, era que Porfirio estaba al último en la lista de las brujas. El compadre Ignacio había sido el primero en caer, pero poco a poco, demás hombres y mujeres del otro pueblo empezarían a morir. Y así fue. El primer sábado del siguiente mes, 18 improvisados ataúdes subieron en hombros de varios hombres
por la cuesta hasta el cementerio. Agradecemos a Víctor Ojeda por compartirnos este espantoso relato, y si te gustó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Estaremos estrenando relatos cada semana. Ayúdanos compartiendo nuestro trabajo y recuerda que tus comentarios son muy importantes para la creación de nuevos videos. Alguien te observa en la oscuridad.